En este momento, el espacio se llena de eco. Respira, habla, escucha, mira, crea, actúa, piensa, vive, vive eco. Bienvenidos. El próximo domingo 20 de septiembre es el Día Internacional de Limpieza de Playas. Con banderazo inicial en la playa del Joli, el gobierno de Puerto Vallarta está convocando a las 8 de la mañana a la limpieza de más de 10 playas, entre ellas Boca de Tomates, Camarones, Mismaloya, Palmares, Los Muertos y Conchas Chinas. La minera Grupo México destinará $152 millones a un fideicomiso para reparar los daños materiales y ambientales que causó en agosto con el derrame tóxico de 40,000 metros cúbicos de sulfato de cobre en 2 ríos del estado de Sonora. Si los $152 millones del fideicomiso son insuficientes para cubrir la reparación, Grupo México aportará los recursos adicionales para atender todas las necesidades de la población afectada y los daños ambientales. F. Verde. La acidificación de los océanos como consecuencia de las mayores concentraciones de CO2 podría despojar a los tiburones de su sentido de olfato en el futuro. Esto tendría consecuencias significativas para los ecosistemas marinos a nivel global, según un estudio de 4 universidades americanas y australianas que ha sido publicado en la revista Global Change Biology. Publique con noticias. Las altas concentraciones de ozono al nivel del suelo tienen potentes efectos negativos en los cultivos, lo que podría agravar el problema de desnutrición en países en desarrollo. Un estudio publicado en la revista Geophysical Research Letters advierte sobre los daños que el ozono de baja altura, que es el principal componente del smog, ha causado sobre cultivos básicos en la India. Portal Veo Verde. Haz eco. Vive eco. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Vive Eco este lunes 15 de septiembre, ya todos listos y preparados para esta noche irnos a gritar ¡Viva México! Ahí está la banderita que nos avala para comer garnacha, para ir a presenciar este espectáculo de luces y de fuegos pirotécnicos, de edificios emblemáticos. Va a estar padrísimo, esperemos que usted ya esté listo para celebrar, nosotras ya estamos listas. Y saludo con mucho gusto a nuestro equipo de producción, conformado por Claudia Fernández, Martín Silva, Jorge Ariel Aguilera y Fernando Martínez. Reciben esta señal en C7 Radio y C7 Televisión. Sintonícenos a través de internet por la página www.c7jalisco.com. Comuníquense con nosotros al 3030-5350 y díganos qué plan tiene para festejar el día de hoy, pero díganos también ¿qué hace cuando festeja? ¿Se lleva su basura? ¿Lleva sus toppers? ¿Va y come y tira por ahí la basura en el centro? ¿Le gusta ver cómo quedan pues el centro de nuestra ciudad después de este tipo de festejos? Comuníquese con nosotros y denos su opinión. Yo saludo con mucho gusto, patrióticamente, a mi compañera Begoña Lomelí, ondeando la bandera hasta el otro lado del estudio, ¿verdad? ¡Viva México! Oiga, gracias, Ale. Oye, pues buen día, ¿no? Y aparte se sintió en la calle, el tráfico está delicioso. Si usted tuvo que trabajar, bueno, pues las vacaciones, o bueno, el día de asueto para los que sí trabajamos es, pues que no hay tráfico, que te puedes estacionar libremente, que puedes andar en la bici, Ale, sin sentirte 50% con más probabilidad de vida. Oye, eso es magnífico. Eso. Así que bueno, pues feliz, ¿qué es? 15 de septiembre. Y bueno, como ya les decía, Ale, comuníquense con nosotros y díganos cómo va a celebrar hoy, o si usted considera que que está padre ir al centro, celebrar, a lo mejor en su colonia también, hay colonias que dan su propio grito en sus municipios, cómo va a estar el festejo. Y bueno, pues saludamos con mucho gusto, Ale, a Stephanie López Murillo. Ella es coordinadora de investigación y proyectos de Semadet. Stephanie, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto. ¿Lista para celebrar tú también? Claro que sí. Stephanie nos acompaña el día de hoy porque tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar acerca de los espectros y rayos UV y cómo dañan a la capa de ozono. Por ahí en el Facebook yo les ponía, no es que la ecología agarre modas, pero ahorita a lo mejor estamos hablando mucho de los residuos, de la separación, del cambio climático, etcétera. Pero hace un par de décadas el problema era la capa de ozono y qué le estábamos haciendo a la capa de ozono, ¿cierto? ¿Cómo estamos ahorita? ¿Qué son los espectros, los rayos UV? Platícanos de qué se trata todo esto.
Bueno, creo que parte de la importancia que platiquemos de la capa de ozono es que justamente el día de mañana, pues es una celebración que es referente a la conservación de la capa de ozono, que es el 16 de septiembre, y que bueno, viene derivado del protocolo de Montreal, donde la idea es preservar y cuidar la capa de ozono, dado toda esta serie de investigaciones que se llegaron a hacer en su momento y que todavía se sigue perfeccionando y viendo cómo está funcionando la capa de ozono y cómo va, para entonces pues cuidarla, y que tiene mucha relación, por supuesto, pues la formación y la conservación de esta capa para la reducción de la exposición a los rayos ultravioleta en este caso. Porque cuando hablamos de la protección de la capa de ozono es cuidado con el uso de aerosoles, cuidado porque dañan la capa de ozono o este hoyo que hay en la capa de ozono. Pero la capa de ozono no solamente se daña por actividades antropogénicas, ¿no? Sino también cómo está esta relación de los rayos UV, del espectro, con el daño que se hace a la capa de ozono. Que ahí sí, híjole, pues ¿qué podemos hacer nosotros, no? Sí, bueno, si nos imaginamos un poquito cómo está toda esta parte de la capa de ozono y cómo funciona, bueno, la capa de ozono, porque debemos diferenciar en primer lugar dos tipos de ozono, ¿no? Hay un tipo de ozono que es el que está a piso o el que nosotros podemos respirar y que es el que se produce por la combustión de los vehículos automotores y que pues es un gas que nos afecta directamente a la salud, es un gas negativo en este caso. Pero si estamos hablando del ozono estratosférico, pues este ozono es benéfico, es del que estamos hablando en este momento. Y es una capa que precisamente va a hacer que toda la radiación que tiene una longitud de onda que nos va a dañar a todos los seres vivos o que tiene algún efecto negativo, pues no esté llegando o incidiendo directamente a la tierra, al suelo, de donde nosotros ya podríamos tener algún efecto negativo. En el caso de la radiación, pues bueno, la radiación toda la vida ha estado ahí, pues es algo normal porque tenemos un sol que va a estar emitiendo ahí este luz, pero en este caso, la capa de ozono, pues es un mecanismo protector para nosotros. Los rayos que más inciden, a pesar de la capa de ozono, pues son los rayos, que es la radiación UV, que tiene un efecto, pues dependiendo de cada persona, puede tener un efecto negativo hacia nuestra salud. A ver, le echamos la culpa al cambio climático de que está haciendo más calor. Pero el que esté haciendo más calor no quiere decir que nos queme más. Esto es gracias a la capa de ozono. Si estuviera un poco más degradada, aparte del calor terrible, nos quemaríamos más porque hay ocasiones en las que sí sentimos que quema, que el sol nos quema. Sí, bueno, junto con esto nosotros vivimos aparte en una zona que pues es toda esta franja del centro cercana al Ecuador, donde siempre vamos a tener una radiación solar muy fuerte. Entonces nosotros siempre vamos a sentir tal vez que nos quemamos un poquito, pero también nuestro tono de piel nos va a ayudar, ¿no? Sabemos que entre más blanca sea una persona, la radiación UV le va a afectar más. ¿Por qué? Porque el rayo UV tiene un poder de dañar a la célula de tal forma que le cambia su función normal al núcleo. Entonces lo que va a hacer es que pues se puede convertir en una célula que en este caso podría ser cancerígena, puede alterar también lo que es nuestro sistema inmunológico, tiene diversos efectos. Tenemos que ir a nuestro corte, pero de regreso vamos a platicar más acerca de la importancia de la capa de ozono y cómo si los rayos UV y el espectro nos dañan a nosotros, pues cómo daña a la propia capa de ozono, que es como el primer filtro antes de que llegue a la Tierra. 3030-5350 de nuestra línea de comunicación para que usted nos diga cómo celebrará hoy 15 de septiembre. Bueno, pues esperamos su comunicación. Regresamos después del corte. Vive Eco. Haz eco. Vive eco. Haz eco. Vive eco. Continuamos con su programa Vive Eco, son las 12 del mediodía con 16 minutos, qué rápido corre el tiempo. El día de hoy estamos hablando de los espectros y rayos UV y de cómo afectan a la capa de ozono. Para ello nos acompaña Stephanie López Murillo, coordinadora de investigación y proyectos de CEMADET. Antes de irnos al corte, platicamos un poquito de cómo está la capa, cómo nos afecta, que esté menos mal, peor, etcétera. Y Bego comentaba algo muy interesante, ¿qué hace más daño?
de la atmósfera hacia adentro o de adentro hacia afuera, ¿qué le hace más daño y qué la hace más delgada la capa? ¿Nosotros o los rayos del sol que llegan directamente? Bueno, aquí habría que aclarar un punto que es en el caso de la capa de ozono, o que sería esta capa que está más arriba de lo que nosotros podemos respirar y que nos está protegiendo, justamente nos protege de las radiaciones provenientes del sol. Entonces, hasta ese punto es benéfico el ozono justo cuando está en esa parte. Como les comentaba hace un ratito, si ya hablamos de que se está produciendo el ozono a pie, que es donde estamos pues con nuestros automóviles produciéndolo, pues ahí sí tiene un efecto muy tóxico. ¿Por qué? Porque el ozono es un gas muy irritante. Si bien en la estratosfera es positivo, estando aquí donde a pie de piso es muy perjudicial por su alto potencial irritante. ¿Qué nos hace? Pues nos va a empezar a doler mucho la cabeza, la nariz, los ojos se nos van a poner rojos y generalmente aparte en el lugar donde vivimos, en el área metropolitana de Guadalajara, siempre estamos a altos niveles tanto de contaminantes como lo es el ozono, como lo son las PM10. Entonces ahí es difícil como identificar cuál va a ser más peligroso, pero en el caso del ozono en la estratosfera sí es muy peligroso que se esté deteriorando porque permite que pasen más los rayos tanto ultravioleta como otras frecuencias que, bueno, que dañan a seres vivos, dañan ciertas producciones de algunos vegetales. En el caso de los seres humanos también nos puede provocar quemaduras, puede provocar cáncer. Y entonces, pues es por eso que es importante que se cuide esta capa. ¿Qué la deteriora o qué la daña? Bueno, se identificó hace algún tiempo que algunos compuestos, que son los clorofluorocarbonados, o hay diferentes estilos, o compuestos que tienen bromo, van a deteriorar esta capa. Anteriormente, la mayoría de los aerosoles que se utilizaban para diversos tipos contenían este compuesto. Entonces, al nosotros estar pues apretando todos estos compuestos, los liberábamos a la atmósfera y fue que se empezó a deteriorar de gran manera. Y bueno, ya posteriormente también se identificó que estaba creciendo esto, que le llamamos un hoyo, que no lo podemos visualizar como un agujero o un hoyo en la capa de ozono, sino que son zonas donde hay menos densidad de ozono y que generalmente pues va a ser, bueno, ahorita que sería como en el polo sur donde se puede identificar más, se forma más ozono entre más radiación solar haya. Esa es parte de lo que ocurre y por eso es que tiene esa propiedad de absorber todos estos rayos, porque está ocurriendo una reacción química constantemente con este compuesto. El ozono en sí es un compuesto, que es una molécula a final de cuentas que no se encuentra típicamente. Nosotros conocemos al oxígeno y el oxígeno va a tener 2 moléculas de oxígeno. Y en el caso del ozono son 3 moléculas de oxígeno. Entonces no es como una partícula común, sino que se tiene que estar formando bajo la influencia de energía. En este caso la energía que se provee es la de la radiación solar. Entonces cuando está la radiación solar incidiendo sobre el oxígeno, lo va a estar como cortando sus moléculas, entonces lo va a partir en oxígeno el elemental, que sería una sola molécula de oxígeno. Entonces este oxígeno, pues al sentirse ahí solito, va a buscar otras moléculas de oxígeno y se va a formar el ozono. Entonces se necesita esta radiación solar para que se forme el ozono en la capa, pero si nosotros pues formamos aquí abajo todo lo que son estos compuestos con bromo, estos compuestos con cloro, vamos a estar haciendo que no se lleven a cabo estas reacciones y no se va a estar formando el ozono que nos está protegiendo en la estratosfera. O sea, lo natural es que el espectro y los rayos, esta energía es lo que ayudan a que se forme la capa de ozono allá arriba, más arriba de la estratosfera, y este asunto que está muy lejos de la Tierra, ¿no? Sí, lejos. Pero que nos sirve. Y mientras nosotros en la Tierra sigamos generando gases que le estén perjudicando, pues esta es una lucha constante que, híjole, qué difícil, ¿no? Qué desgaste energético también. Sí, claro. Bueno, actualmente ya en la mayoría de los aerosoles, y nosotros podemos identificar hasta en spray de cabello, algunos otros estilos que ya viene ahí como no daña la capa de ozono. Entonces, serían como los productos que debemos de elegir para no deteriorar cualquier producto que no tenga estos compuestos que les comentaba.
con cloro y con bromo, que son los que van a hacer que no se forme la capa de ozono, pues debemos de evitarlos. Se utilizan mucho en la industria, desafortunadamente, pero bueno, nosotros también podemos contribuir al elegir todo lo que tienen que ser aerosoles que no dañan la capa de ozono. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no solo vamos a tener el beneficio de tener nuestra capa de ozono, que por ejemplo podemos decir, ves qué bonito que está ahí la capa de ozono, sino que pues sabemos que el asunto es que vamos a evitar que estén pasando estos rayos que son perjudiciales para nuestra piel. ¿Actualmente en qué situación está? Porque ya mencionaba yo, hace unas décadas estaba muy, muy degradada esta capa. Tú comentas que se puede regenerar. ¿Le hemos bajado a las emisiones de todo esto que la daña o en qué situación está el agujero de la capa de ozono? Bueno, justo en el momento en que se identificó cuáles eran los compuestos que estaban dañando la capa de ozono, pues fue cuando ya se empezaron a tomar medidas, ¿no? Se adicionaron a este protocolo de Montreal. Y bueno, uno de esos descubrimientos fue el que hizo el doctor Mario Molina, por lo cual ganó el Premio Nobel de Química, que fue identificar que los clorofluorocarbonados eran compuestos que contribuían al deterioro de la capa de ozono. Entonces se empezó como a hacer esta petición a la industria de quitar estos compuestos, y es como se ha logrado salvar. Hay estimaciones en las que si bien no se ha podido reducir el hoyo de la capa de ozono, pero se ha identificado que con la reducción de estos compuestos nosotros hemos logrado preservar lo que es la capa de ozono hasta el momento. ¿No se ha hecho más grande? No se ha hecho más grande. Sí, dentro de las estimaciones que se realizan, sí comentan que si no hubiéramos quitado este tipo de compuestos de los aerosoles, tuviéramos ya el deterioro de 2/3 partes de la capa de ozono. Entonces, pues ya es parte del avance, pero bueno, la idea sí sería eliminar todos estos compuestos que vienen dentro de refrigerantes que se utilizan en la industria, vienen dentro de fungicidas que también se utilizan muchísimo actualmente. Entonces, pues tratar de eliminar el consumo de estos compuestos pues nos va a ayudar a preservarla. ¿Qué pasa, Stephanie? ¿Por qué si la actividad productiva y donde se pueden utilizar más este tipo de compuestos está pues del Ecuador al norte, está China, está Estados Unidos? ¿Qué pasa? ¿Por qué la capa de ozono se empezó a desgastar, como comentas, en el Polo Sur, donde pues, tenemos la selva amazónica, donde tenemos también el Ártico, que prácticamente pues la población es mucho menor que del Ecuador hacia arriba, a esa altura de América, por supuesto? Sí, claro. Bueno, el ozono, al ser un gas, pues va a tener este comportamiento, ¿no? De irse formando en las zonas donde se vea favorecido para formarse. Como platicábamos, pues todo el área que está cerca del Ecuador siempre tenemos radiación solar todos los días del año, ¿no? No nos pasa como más al norte o al sur. Pero en el sur ocurre que justamente, pues, hay épocas en las que está un poco más formada la capa de ozono, que es justamente como en el verano, pero en el invierno, que ya no hay luz solar, pues se empieza a deteriorar. Entonces es como parte del comportamiento del gas, como del acomodo que va teniendo, y entonces pues se va formando en esas zonas. O sea, ocurre que ahí en esa área se da el fenómeno. Mañana, 16 de septiembre, es Día de la Conservación de la Capa de Ozono. ¿Qué podemos hacer para festejar? Así literal, como hoy nos vamos a ir a festejar la independencia de México, mañana, ¿qué podríamos hacer para festejar y conservar la capa de ozono? Claro, bueno, creo que el día es como para concientizarnos en el sentido de decir qué voy a hacer de este día al resto del año, porque pues en un día tal vez no podamos contribuir mucho, pero a lo largo de un año, sí, ¿no? A lo largo de nuestras actividades cotidianas, que precisamente sería, pues, no elegir, ahora que si ya sabemos que son los clorofluorocarbonados, que si sabemos que son compuestos bromados o que tienen algún bromuro de metilo, por ejemplo, pues, si nosotros tenemos en alguna de nuestras actividades cotidianas que usar algún refrigerante, que bueno, no es tan cotidiano porque eso es más bien de la industria, pero que tengamos problemas con algún hongo o algo así, pues bueno, no usar fungicidas que tengan este tipo de compuestos. Básicamente sería en no usar ningún compuesto que tenga algún efecto negativo para la formación de la capa de ozono, y que bueno, esto sería lo que lo tendremos que estar haciendo todo el tiempo, ¿no? Y el día, pues básicamente para recordar la importancia, ¿no? de esta capa para la vida. En Jalisco y con CEMADET, que se hacen investigaciones, se coordinan proyectos, etcétera,
¿Qué tenemos dentro de Semadet en relación a investigaciones con la capa de ozono, cuidado, políticas públicas, etcétera? Brevemente. Bueno, te podría decir que en específico estamos trabajando lo que es la parte de la radiación UV. ¿Por qué? Porque sí se ha incrementado, ¿no? Con el tiempo, y aparte que estamos en una zona donde la radiación UV siempre es intensa. Entonces, parte de la estrategia que nosotros tenemos es la de comunicación, ¿no? De que estemos al pendiente de cuáles son el índice UV diario, que ese se puede consultar en la página, que es la página del SIGA, de Sistemas de Información Geográfica Ambiental, y justo en la página del CIMAG, que ahí se meten justo, pues nada más es agregarle una diagonal y ponen aire y ya te sale lo que sería el índice UV. Entonces, pues esta es una medida de protección a la población porque podemos identificar qué tipo de protección vamos a tener en ese día. Se tiene ahí como unos señalamientos que hace pequeños la OMS como sugerencias para protegernos, y que bueno, dependiendo de la radiación solar nos recomiendan el bloqueador solar que debes usar en el día, si debes de usar sombrero, si debes de usar manga larga, que generalmente no lo hacemos, ¿verdad? Pero sería como lo ideal para proteger nuestra piel. Stephanie, te agradecemos muchísimo que vinieras a hablarnos de este tema tan interesante, a ponernos unos datos como más específicos, porque, por ejemplo, en los aerosoles, que es lo que más ubicamos, tú echas el spray y no sabes qué pasa, pero sí está pasando, ¿no? Te agradecemos mucho a Stephanie López Murillo, coordinadora de investigación y proyectos de Semadet. Se nos terminó el tiempo, pero Bego, ¿cuándo nos vemos? ¿Mañana? No, mañana no nos vemos. Mañana tendremos programación especial en la multiplataforma de C7 Jalisco, así que el próximo miércoles regresamos con más temas a Vive Eco y tenemos la segunda parte para identificar problemas, enfermedades que pueden estar teniendo nuestros perros, pero ¿sabe cómo? Pues dándole una lectura adecuada a las heces de nuestro perro. Así que no se lo pierda porque estará muy interesante. Quédese con nosotros. Stephanie, muchas gracias nuevamente por haber venido. Ale, vámonos. Adiós, hasta el miércoles. Feliz descanso. Hasta mañana. Digo, hasta el miércoles. Bye. Haz eco. Vive eco.